les damos la bienvenida a este conversatorio con la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y del Comité de Participación Ciudadana, la doctora Vania Pérez Morales. Vania, pues estás inaugurando el set del OSNA. Este es nuestro primer conversatorio que vamos a hacer. Y bueno, pues tenemos una madrina de lujo. Muchísimas gracias. Yo soy su servidor Gerardo Rosano Bernard. Soy actualmente el presidente del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción y quisiera leer una semblanza de nuestra invitada del día de hoy. Vania es presidenta, como ya lo señalé, del Sistema Nacional Anticorrupción desde febrero del 2025 y, bueno, terminará su encargo en enero del 2026. Es profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desarrolla líneas de investigación sobre redes de corrupción, crimen organizado y violencias. Fue consejera del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de 2021 a 2025 y funcionaria de Naciones Unidas en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en México. Se ha especializado en temas de lavado de dinero y ha sido nombrada miembro honorario de la World Compliance Association. Ha sido reconocida durante 3 años consecutivos, 2022, 2023 y 2024, con la nominación al premio Excellence in Anti-Corruption Award de la UNOC y el Rule of Law and Anti-Corruption Center. Es considerada un referente en materia anticorrupción para México y la región de América Latina. Participa de forma constante en medios de comunicación y se ha consolidado como una voz líder de opinión en integridad pública y combate a la impunidad. Vania, qué gusto tenerte aquí en este espacio. Vamos a platicar. Siéntete como en casa, ¿no? Como en la sala de tu casa. Es un orgullo para el observatorio. Y bueno, evidentemente, nuestra charla de hoy pues va a versar sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿sí? Y todos estos temas y todo lo que implica. Yo quisiera hacer un muy pequeño recordatorio. Lastimaste la fibra. Ya. Quisiera hacer un recordatorio así muy breve, que la reforma constitucional del 2015 para mí tenía como 2 méritos muy importantes. Contemplaba la coordinación de todas las instituciones que de una u otra manera estarían involucradas en el combate a la corrupción y la impunidad. Pero para mí lo más importante, el reconocimiento de la participación ciudadana. Y ahí empezó un proceso, ¿no? Recordarás en 2016 las famosas 7 leyes, ¿no? Y luego vino este proceso de integrar la comisión de selección, que tuvo una participación muy importante, yo lo recuerdo, y después integrar el comité de participación ciudadana. Y posteriormente, en 2017, inició, digamos, tuvo su primera sesión el comité coordinador. Yo quisiera preguntarte, mañana pasado más de 8 años de esto, ¿qué es lo que está pasando? Hemos perdido la batalla contra la corrupción y la impunidad. ¿Cuál es tu diagnóstico para alguien que lleva prácticamente 4 años participando, 3 en el Comité de Participación Ciudadana como integrante y ahora como presidenta? ¿Cuál es tu diagnóstico, Vale? Bueno, primero agradecerles porque además ustedes no ven tras la cámara lo que hay, pero tienen un fabuloso set. El OSNA estrena el día de hoy un set
para entrevistas y para conversaciones que estoy segura que serán de gran relevancia para la agenda pública de nuestro país. Y además tenemos invitados de lujo público que está aquí viéndonos. Entonces, esto se vuelve muy interesante. Te agradezco muchísimo, Gerardo, no solamente por el trabajo que haces desde el OSNA y el equipo del OSNA, sino también por el trabajo que constantemente haces para visibilizar no solo los temas de corrupción, sino también de impunidad, de fiscalización que se dan en este país. Me parece que para mí es un honor, no me parece, estoy convencida que es un honor estar aquí contigo, aperturar este espacio y auguro que será de muchísima valía para el momento que vive el país. Segundo, perdimos la batalla, no la hemos perdido. Pero pongo este tema para decir que quizá no hemos dado por completo la batalla. O sea, me parece que nos hemos quedado ahí en ciernes en algunos de los temas, porque si bien lo que mencionas respecto a las leyes generales que dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción y a la participación ciudadana como el corazón del sistema, donde debía de haber una ciudadanía vigilante, neutral, autónoma, pues me parece que eso no se ha logrado del todo. Es un mérito muy importante ser una ciudadana que dirige un sistema nacional anticorrupción. Además, en todo el mundo se reconoce el trabajo que se ha hecho en México para complementar y para hacer que este entramado constitucional no solamente funcione, sino que dé resultados para el pueblo de México. Sin embargo, me parece que no ha sido suficiente, ¿no? Se requieren algunos ingredientes que no hemos visto en los últimos años. Me parece que el sexenio pasado y el sexenio antepasado, estoy hablando del presidente Enrique Peña Nieto y del presidente Andrés Manuel, ¿qué ocurrió? Pues bueno, fueron dos momentos en los que, si bien en el primero se habló de crear un sistema nacional anticorrupción, no se apoyó como tal, ¿no? O sea, no se le dio el ímpetu que se necesitaba. Y segundo, un presidente que llega diciendo que su bandera va a ser el combate a la corrupción y no se le da apoyo no solamente al sistema, sino me parece que se reduce mucho el espacio de la participación ciudadana en ese sentido. También quiero ser crítica y decir que no necesariamente las voces ciudadanas que estaban ahí del todo han estado comprometidas en este tema, ¿no? Tenemos a una primera presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la doctora Jacqueline Pechard, que me parece que llegó con muchísimo ímpetu, pero que empezó a encontrar obstáculos desde como, qué interesante que eres ciudadana, pero tú calladita ahí y te vamos a dar el menos apoyo posible. En ese momento de las instituciones que estaban, a pesar de eso, me parece que la doctora Jacqueline Pechard puso bastantes cosas sobre la mesa que dejaron de pasar. Estamos hablando del 2018, por primera vez ella pone sobre la mesa una voz ciudadana académica acreditada en el ámbito de la rendición de cuentas. Dice, tenemos que avanzar en el tema de Odebrecht, tenemos que avanzar en Pegasus y en algunos otros temas, pero sobre todo eso, avanza el tema de Odebrecht gracias al Sistema Nacional Anticorrupción y también del ímpetu que tenían algunas instituciones en ese momento, pero por la voz de Jacqueline Pechard. Después transcurren un par de meses más y es Octavio López Presa quien dice, oigan, ojo aquí con el socavón, ojo aquí porque esto representa un tema relevante y si vemos los temas de pues eventualmente del desvío de recursos, pueden costar vidas. Recordamos este caso del socavón donde un padre y un hijo pierden la vida ahí en Cuernavaca. Entonces, pero transcurren otros años más y pasamos de varios presidentes y presidentas del Sistema Nacional Anticorrupción que no hacen valer su voz en algunos casos, pero en otros también cuando tratan de hacerlo, pues le dicen, no, ahorita no queremos. Como en el caso, por ejemplo, me parece de Paco Álvarez,
de Francisco Ciscomani, que se atrevieron a hacer algunos temas, ¿no? Y después transcurren otras presidencias donde no se dice nada y entonces se trata de irse a parar a foros, de presentar algunos productos que en ocasiones ni siquiera pertenecen al sistema, en muchas de las ocasiones diría yo, y entonces hasta ahora, en este momento, a 10 años de la reforma, a 8 del funcionamiento, a 20 de la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pues otra vez hay una presidenta, una presidencia me toca a mí de decir, oigan, hay estos temas y de nuevo volvemos a poner el foco en estafa maestra, en Odebrecht, en algunos casos de corrupción en Pemex, en CONADE y pues de nuevo decimos qué es lo que está pasando y cómo podemos avanzar. Pero eso no es suficiente, se requiere voluntad política de muchísimas partes y de pronto tenemos a instituciones que dicen sí, qué padre, te apoyo, pero otras que les cuesta un poco de trabajo esta interacción con el ciudadano. Entonces, regresando a la pregunta central es, no hemos perdido la batalla, me parece que no hemos dado suficiente batalla, necesitamos una batalla más intensa. Sí, de acuerdo. Tocaste un punto que para mí es fundamental. Hablaste de la voluntad política. Yo recuerdo, fui participante para integrar el primer comité de participación ciudadana. Y yo veía esto, Vania, como todas las instituciones de los tres órdenes de gobierno que pudieran, digamos, tener un impacto en el combate a la corrupción, las veía como tomadas de la mano, ¿sí? Más que en una coordinación institucional, en una cooperación, ¿no? Porque la cooperación implica hacer que las cosas sucedan, la voluntad implica que las cosas sucedan. Y yo veo que falta voluntad política. Por ejemplo, la participación que más tú lo has señalado, o la falta de participación de la Auditoría Superior de la Federación, su ausencia en las sesiones. ¿Qué pudieras platicar de este tema? A ver, se previó que hubiera 7 sillas, 7 instituciones lideradas o que ayudaran a la coordinación, lideradas y que ayudaran a la coordinación desde la parte ciudadana. Entonces necesitamos ahí un liderazgo muy fuerte, porque entonces hablas con un secretario de Estado, hablas con un auditor y dice, bueno, sí, qué interesante, pero tú eres un ciudadano y yo soy un funcionario público, un alto funcionario público. Entonces, eso primero te habla de una asimetría de poder, porque se necesita poder para elevar al órgano coordinador pues los temas que nos importan. Hace unos 3 años asistí a un foro que nos invitó UNODC sobre el tema de fiscalización en el país. Y vino mucha gente del mundo a ver qué es lo que estaba pasando. Entonces, quien facilitaba una de las mesas era una mujer, pues se ve que por danesa o de Suecia o de algunos de estos países que para nosotros son referentes. Y entonces estábamos sentados en una mesa, gente, incluso había de la Auditoría Superior de la Federación, y había otros entes fiscalizadores del mundo, pero en la mesa que yo estaba sentada éramos en su mayoría latinos. Y entonces nos preguntan cuáles son los pasos para el combate a la corrupción y una eficiente fiscalización. Y entonces nosotros agregamos un ingrediente y dijimos voluntad política. Y entonces esta señora, que además estaba facilitando de una manera con mucho conocimiento, fue recogiendo pues los temas en la plenaria y entonces hizo una lista de lo que se necesitaba para una buena fiscalización y tachó el de voluntad política. Y entonces, como somos los latinos, dijimos, no, la sala dijo, no, se tiene que hacer tenemos que poner ahí como ingrediente voluntad política. Y entonces cuando pasó eso, ella dijo, no, no se necesita voluntad política para llevar a cabo el trabajo que se necesita hacer. Claro. Si está en la ley
Si está en la norma y están las instituciones, las personas tienen que hacer su trabajo, no tiene que haber voluntad política. Esto no es una cuestión de partido, no es una cuestión pues de un liderazgo que se necesite. Y ella nos dio una cátedra sobre lo que ocurría en los países que admiramos. Y basta que esté escrito con que tú tienes que ir a una sesión para que vayas y que debe de ser efectivo y eficiente tu trabajo. Cuando nosotros le platicamos que aquí a veces se fiscalizaban unas cosas, a veces otras no, y que además algunos actores, yo me acuerdo que en ese momento yo dije, uy, aquí el auditor superior, ¿qué cree? No va a las reuniones. Ella estaba de verdad como de, me están mintiendo, y entonces América Latina empezó a decir estos temas, ¿no? Por ahí alguien opinó desde Colombia, desde Brasil, desde Argentina, y todos hablábamos de este tema. Entonces, resulta muy relevante en países como nosotros, pero también muy frustrante y muy triste porque efectivamente en la ley, en el artículo 113 constitucional, dice que tenemos un auditor superior o una auditoría superior de la federación, además autónoma, que debería de cumplir, y otras instituciones. En el caso del auditor, pues llama mucho la atención porque además durante todo el periodo que yo he estado aquí, pues ha sido mayormente él el auditor. Entonces, no asiste a las sesiones, no solamente no asiste, no opinan sobre los temas, y lo que se me hace aún peor, se mandan informes. Como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, me toca recibir el informe del Sistema Nacional de Fiscalización. El Sistema Nacional de Fiscalización no se reúne desde el 2019 con la secretaria Ermeréndira. Yo sé que el trabajo se ha hecho desde la Secretaría de la Función Pública, con el maestro Salcedo, ahora con la maestra Raquel Buenrostro, y entonces, pero no hay reunión de los entes fiscalizadores locales, que deben de ser 9, y del auditor, que debería de estar ahí reuniéndose en una plenaria para decir, oigan, ¿cuáles son los temas que nos están causando desvíos, que estamos viendo corrupción, que deberíamos de estar denunciando, y que este subsistema que debería de ser el más importante en el Sistema Nacional Anticorrupción, ingresara denuncias o ingresara temas al pleno del comité coordinador? Eso ni siquiera ha pasado una vez. No ha ocurrido nunca. Entonces, esto no ocurre porque, pues no se me ocurre otro tema que la voluntad política. Pero me diría la señora que conocí en ese momento, me diría, no, en realidad esa persona está violando la ley. Y esto es sumamente grave. Esto es sumamente grave porque nosotros lo disfrazamos de voluntad política. Lo que está haciendo esa persona y cualquiera que no asista a las reuniones del comité coordinador o del comité de participación ciudadana o de la comisión ejecutiva, que son los máximos órganos del Sistema Nacional Anticorrupción, está violentando la ley. Y eso hace que nuestras instituciones no funcionen. Y entonces, si nosotros deberíamos de ser los articuladores de un sistema que funcione para las personas, pues entonces estamos siendo omisos, violentando la norma y además afectando al Estado mexicano y a la población en su conjunto. Y lamentablemente no hay sanciones por no estar cumpliendo con las obligaciones que establece la ley, por ejemplo, en este caso, al auditor superior. Sí, acabas de tocar un punto muy importante, que yo lo he tocado también en algunos artículos, que es el desmantelamiento del Sistema Nacional de Fiscalización. Solo recordar que en el Sistema Nacional de Fiscalización, pues ahí coinciden las entidades de fiscalización superior locales de los estados, coinciden, digamos, las secretarías de la Contraloría en sus equivalentes en los estados. Y hay una presidencia dual, digamos, entre la Auditoría Superior y la Secretaría de la Función Pública. La realidad es que el desmantelamiento vino desde la propia Auditoría Superior, porque se cancelaron los convenios que tenían con las entidades de fiscalización local para efecto de revisar las participaciones federales. Pero más lo importante, yo diría
que tenía el Sistema Nacional de Fiscalización. Uno, el intercambio de información. Dos, elevar el nivel de las auditorías superiores de los estados en términos de procesos, metodologías, etcétera. Esos convenios que yo los llegué a conocer realmente no dejaban a las auditorías superiores, digamos, en la libertad de revisar, sino establecían una metodología de qué procedimientos de auditoría deberían de obligatoriamente de seguir, ¿no? De aplicar las auditorías superiores. Y te voy a dar un dato que a mí me parece como muy crudo. La Auditoría Superior ha presentado solo 16 denuncias relacionadas con el gasto federalizado, es decir, la parte que antes revisaban las auditorías superiores locales. Sí, y te estoy hablando de cuentas públicas del 2017 al 2023. Independientemente de que en su momento sí se señalaba que los titulares de las entidades de fiscalización superior de los estados tenían una gran vinculación con los gobernadores, es decir, seguían la línea que les marcaban los gobernadores. Yo sí creo que quizá el Sistema Nacional de Fiscalización y estas entidades hacían un mejor trabajo que lo que hoy está haciendo la Auditoría Superior de la Federación. Y esto sí es muy lamentable. Y tienes razón, no deberíamos estar hablando de voluntad política, sino de deber ser, de apegarse a la ley. Y la ley le establece claramente a la Auditoría Superior sus obligaciones, ¿no? Yo lamento este desmantelamiento del Sistema Nacional de Fiscalización. Yo espero que se retome. Seguramente estás enterada que el próximo año dará inicio el proceso para elegir o reelegir al nuevo auditor superior de la Federación o auditora superior de la Federación. ¿Tú qué piensas de la reelección, en general de las reelecciones, y qué piensas de la reelección de un puesto tan importante para el combate a la corrupción como es el auditor superior? Bueno, me parece que primero hay algunos temas relevantes y me parece que la experiencia acumulada en cualquier lugar pues es muy interesante, o sea, ayuda a esta experiencia a poder conducir instituciones. Sin embargo, también me parece que ya después de un periodo tan largo, porque la persona hoy, el titular, lleva 7 años. Bueno, van a ser 8. Van a ser. Superior duró 8 años. En marzo cumplió 8 años. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos una reelección, pues estaremos hablando de una acumulación no solamente de muchísimo, hablando nuevamente de voluntad política, pues de muchísimo control y de poder de qué sí se fiscaliza y qué no, pero además me parece que los resultados no han sido tan buenos. Y uno de los principales temas de corrupción en el país ha sido la malversación de los recursos públicos y en la mayoría del gasto federalizado. Entonces, esto nos lleva a pensar que no ha habido una buena auditoría. Los grandes casos que vemos hoy de corrupción son casos que, si bien en algunos los reportó la auditoría, pero no denunció penalmente, como se debería de hacer y seguir el trámite, ¿no? Entonces, me parece que hay algunas omisiones importantes que hay que hacer. Hemos empezado a ver, me parece lo de CONADE, que recientemente lo hicieron, lo de CONACYT, pero finalmente son peccata minuta frente a grandes casos de corrupción que podemos ver, por ejemplo, qué ocurrió con algunos temas que ya no se retomaron y que no rindieron cuentas. Entonces, primero, me parece que la acumulación de poder para cualquier persona en cualquier puesto no es saludable. Incluso en la presidencia de la República, me parece que no es saludable, sobre todo cuando son grandes periodos. Cuando son periodos más cortos, digamos 2, 3 años y con posibilidad de reelección, pues dices, bueno, el conocimiento se va a quedar.
pero aquí más que hablar de reelección, me parece que necesitamos mirar a cuáles son los resultados que teníamos en la pasada auditoría y cuáles son los que tenemos ahora. México, seguramente los que nos están viendo lo saben, pero México era reconocido por su sistema de fiscalización, era reconocido por las auditorías que se hacían en esta institución y por la autonomía, además de la auditoría, ¿no? Y esto de alguna manera ha sido un retroceso importante. Me parece que una cosa es coordinarse con las instituciones y otro es hacer auditorías a modo eventualmente. Entonces, me parece que la fiscalización en México va más allá de la auditoría. En su momento, la exsecretaria de la Función Pública, la primer secretaria en el sexenio pasado, que fue Irma Eréndira, por ahí lanzó una recomendación no vinculante para pedirle a algunos estados que no hicieran sus sistemas de fiscalización, lo cual me parece muy malo, porque el sistema de fiscalización te permitía tener una presidencia dual, claro, el auditor o auditora del estado con el secretario o secretaria, o sea, el control interno en tiempo real. Entonces, la propia autoridad te dice que lo que está en la ley general del sistema, no, que no lo apliques. Entonces es un poco contrario a lo que se esperaba, ¿no? Entonces, estoy convencida que incluso teniendo una buena fiscalización, un buen control interno, y cuando las cosas no funcionen, una buena fiscalía o un buen tribunal federal de justicia administrativa, podría resolver el tema si pudiéramos pues prescindir del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero hoy no tenemos trabajando el Sistema Nacional de Fiscalización, tenemos desdibujada esa presidencia dual y lo que tenemos además es un control profundo de la fiscalización en este país, ¿no? Entonces, a mí me parece extraordinario que haya lugares que tienen 0 recomendaciones, pues que aplicados, pero se vuelve un poco complejo. Sí, yo he insistido mucho en el tema de la auditoría superior y voy a hacer una analogía. Sí, este es como un juego de béisbol y el pitcher es la auditoría superior. Es decir, si no hay pitcher, no hay juego, ¿no? Tanto la fiscalía como el tribunal reciben denuncias, se presentan los expedientes. Por eso yo he dicho que la auditoría superior, si por el marco legal que le permite pues ir tras de cualquier peso, cualquier recurso federal, ahí va a estar. Inclusive, sí puede fiscalizar a los privados, las personas físicas, personas morales, que hicieron, digamos, operaciones con gobiernos, contrataciones. Por eso siempre he dicho, para mí, el pilar del Sistema Nacional de Producción es la Auditoría Superior, porque tiene una potencia que tampoco tiene la Secretaría de la Función Pública. Yo creo que hoy se le ha quitado la potencia, e insisto, hoy hay una narrativa hacia la prevención, es decir, la Auditoría Superior, el titular dice, hoy estamos dándole una prioridad, una relevancia a la prevención, ¿sí? Y yo creo que se abdicó de la sanción. Yo coincido contigo, que ha faltado evidentemente denunciar. Yo tengo aquí algunos datos que creo que vale la pena ponerlos en la mesa, pero por ejemplo, en términos de denuncias, sí, yo te diría que de las cuentas públicas del 19 al 2003 hay 27 denuncias. Y esto incluye una de 2021 y una de 2022. Pero si nos vamos a ver los asuntos que los expedientes se han presentado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí? Buscando sancionar también a los servidores públicos por responsabilidades administrativas, pues de las cuentas públicas 19 a 22, y digo 19 a 22 porque son, digamos, las que puedes identificar por la administración actual,
¿no? Que realmente empezó en 2019, pues son 11 asuntos, ¿no? No hay ninguno del 23, en fin, entiendo que son las auditorías más recientes. Y aquí es donde yo señalo que ha habido una especie de abdicación, digamos, a la sanción, cuando la propia ley no contempla como un propósito principal de la auditoría superior el darle esa relevancia a la prevención. No le quito vaya la importancia que tiene la prevención. Sí, tiene un papel fundamental, pero justamente en este sistema nacional de fiscalización, lo que se esperaba es que la parte preventiva la haga la Contraloría del Estado mexicano y que pueda hacer prevención en tiempo real a través de fiscalización incluso, pero el origen o la vocación de una auditoría superior de alguna manera ya es el último eslabón cuando ya ejecutaste los programas y no hay de otra de hacer prevención. El dinero está o no está, y es el dinero de todas y de todos los mexicanos. Entonces, se vuelve muy complicado que me digas que estás previniendo y entonces lo que está pasando es que no se está regresando el dinero, que se está perdiendo porque se solventa de una manera muy menor lo que se hace, ¿no? Entonces, me parece un poco contrasentido de todo el engranaje que tenía la Auditoría Superior de la Federación para hacer su trabajo se descafeinó bastante, ¿no? Entonces, uno de los temas por los que me parece que no se podría reelegir la actual administración, pues tiene que ver con pues que necesitamos de esos 11 asuntos o de los que haya, pues yo veo muchísima carencia en infraestructura, en salud, en educación. ¿Qué está pasando con ese dinero? ¿Cómo se repone ese dinero? Entonces necesitamos renovar el liderazgo para ver qué pasa. Sobre si debería de ser auditor o auditora, pues a mí me gustaría mucho que fuera una auditora. Claro. Pero más allá del género, necesitamos gente que esté especializada, que tenga conocimiento, que tenga una trayectoria impecable para hacer su trabajo, ¿no? Entonces, me parece que ha habido señalamientos muy importantes hacia la Auditoría Superior de la Federación y eso ha manchado lo que constitucionalmente se ganó con la autonomía, con lo que el engranaje pues institucional tenía, se perdió y se ha manchado. Y eso no es justo, no solo para los trabajadores y trabajadoras de la auditoría, eso no es justo para los mexicanos. Claro, ¿no crees que sería necesario quien llegue, auditor, auditora? Necesitamos alguien que escuche, alguien que está abierto, ¿sí?, a fortalecer la auditoría superior, a transparentarla. Yo creo que todavía hay procesos en la auditoría superior que se deben de transparentar. Me voy a referir a uno, una vez que los informes se dan a conocer. El ente fiscalizado tiene 30 días para aportar la documentación que pueda, digamos, aclarar o observaciones, y después la auditoría superior tiene 120 días para pronunciarse respecto a si se auditó o no. En mi opinión, ahí termina la fiscalización, es decir, ese informe, ese dictamen que se emite después de sus 120 días procedentes, tendrá que ser público. Es decir, para que los ciudadanos podamos conocer de qué manera algo se solventó. Yo creo que es necesario, por ejemplo, en la etapa de investigación, los asuntos pasan, van a pasar 3 o 4 años los asuntos en investigación y hay que ponerle un límite. Yo quisiera, Vania, preguntarte, tú eres sumamente activa, ¿no? En lo personal te reconozco tu valentía, reconozco tu trabajo y sé que has estado liderando los proyectos, que me gustaría que podamos platicar de ellos. El primero tiene que ver con una propuesta para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Corrupción. ¿Qué estás viendo tú con el equipo de trabajo que estás liderando? ¿Qué cambios, digamos, relevantes observan para mejorar, digamos, el sistema nacional? A ver, me parece que esto nos los debemos, ¿no? O sea, debemos reforzar el sistema. Hay algunos temas medulares y hay algunos temas
que deberían de girar en torno a esta reforma de fortalecimiento del sistema, y yo sigo convencida de que debería de ser ciudadano, ¿no? O sea, que debe de haber un órgano ciudadano muy fuerte, con muchísimo credibilidad y peso. Eso me preocupa muchísimo porque eventualmente ha habido señalamientos muy fuertes a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. En el caso de la próxima presidenta que va a ser después de que yo termine, la subsecuente persona también se les ha señalado por varios temas en los que hay posibles actos de corrupción y en los que hay falta de integridad, que se requiere como un elemento sine qua non para ser parte del Comité de Participación Ciudadana. Dice la ley, van a ser 5 ciudadanos que se hayan destacado por su técnica, pero también por su prestigio. Y entonces no tener prestigio, pues te derrumba todo lo demás, ¿no? O sea, estar acusado de temas relacionados con falta de ética, el plagio, temas de dobles contratos, temas de conflicto de intereses, temas pues de atender negocios que no necesariamente son íntegros y que además deberían de estar atendiendo de tiempo completo al comité. Eso me parece que ha mermado muchísimo. Entonces, una primera discusión que me parece que debe de ser el centro, debemos, o me gustaría a mí personalmente, y con el trabajo que además dices de una manera muy importante, que ha nutrido organizaciones de la sociedad civil y que han nutrido los comités de participación ciudadana de muchas partes del país. Y entonces, en el centro debe de seguir habiendo un comité de participación ciudadana que no tenga filia, una afiliación sobre todo política, y tampoco debería de estar, pues debería de venir de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, o sea, tener técnica en estos temas, porque se requiere además tener una trayectoria impecable para poder salir a debatir los temas relevantes, pero también para exigirle a las autoridades que hagan su trabajo. Este es un primer tema. Sobre cuál debería de ser el término o de cada uno de los integrantes. Actualmente se tienen hasta 5 años. Este periodo podría ser más o menos chico, ver si eventualmente el presidente dura 1 o 2 años o más tiempo. Actualmente es solo 1 año, pero me parece que se pierde muy rápido pues el expertise, y cuando llega una persona nueva, pues de pronto se diluye lo que hace, ¿no? Entonces, esta es una primera discusión. 2, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene una falencia, que es cómo ingresan las denuncias. Y esa falencia la tiene debido a que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que debió de haber creado una plataforma que tuviera una ventanilla única de denuncia, en la mayoría de los países que han avanzado en el ámbito de corrupción, de mejorar los índices, es porque hay una denuncia efectiva. Hoy no la tenemos. Entonces se necesita un mecanismo de denuncia efectiva, de protección a las personas que denuncien, pero además ingresar a nuevas autoridades. ¿Por qué debería de haber nuevas autoridades? Porque, por ejemplo, está el caso de la Secretaría de Hacienda, donde podría tener un brazo que conecte a la UIF y también al SAT. Es decir, poder hacer cruces respecto a lo que declaran los servidores públicos. Recientemente hubo un caso muy importante de un senador de la República que además pues avanzamos para poner ahí una denuncia de manera pública sobre las discrepancias que hay en sus declaraciones. Pero entre la patrimonial y entre la de impuestos del SAT, pues entonces ahí debería de estar involucrada esta autoridad. Y 2, la UIF.
dónde está el dinero que eventualmente los grandes casos de corrupción han reportado, a dónde se fue el dinero, los 61,000 millones de pesos reportados como malversados en el periodo del exgobernador de Veracruz, que por cierto ya van a iniciarle nuevas investigaciones, por fin, me alegra muchísimo esto, pero ¿y dónde está ese dinero? ¿Dónde está la lana de las mexicanas y de los mexicanos? Entonces la UIF, teniendo esta idea de seguir el rastro del dinero, debe de ser una autoridad que esté aquí a través de la Secretaría de Hacienda. Pero una vez que localizamos el dinero, ese dinero a dónde se va, debería de construirse a través de una ruta que llegue a una bolsa de recuperación de los activos, pero que además regrese a la ciudadanía. Me parece que hoy tenemos una institución muy interesante que no hemos visto sus frutos, que es el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado. Y eso sería lo que en otros partes del mundo se llama recuperación de activos, o el Instituto de Recuperación de Activos, o Asset Recovery. Entonces, eso sería muy interesante, ¿no? Que estuviera ahí sentado. Después, estos son las autoridades que debería de haber. Tercer tema, sanciones claras para las personas que no atiendan al Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, a ti te toca hacer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el Tribunal de Disciplina Judicial y no asistes o no te coordinas o no te quieres coordinar. Estoy poniendo este ejemplo porque además los dos son participativos, no es el caso, claro. Pero pues qué sanción hay, ¿no? Porque entonces pareciera que son invitaciones a platicar y entonces no hay fondo, ¿no? O sea, son reuniones que no tienen fondo, pero no tienen fondo porque los propios integrantes no proponen cosas. Entonces se vuelve un poco como un perro siguiendo su cola. Entonces no vamos a lograr salir de ahí si no hay un incentivo sobre esto. Cuarto o quinto, ya no sé, me parece que es muy importante que eventualmente, de una manera anual, cuando se reúne el Sistema Nacional Anticorrupción, debería de ser con la Presidenta de la República o la Presidencia de la República. Es decir, ese ímpetu del jefe o jefa del Estado mexicano, hoy tenemos una jefa del Estado mexicano, sea yo posiciono el tema anticorrupción y le digo a todas las autoridades del Estado mexicano que deben de cumplir con su trabajo. Entonces yo me estoy imaginando que la reunión anual del sistema deberían de estar sentados ahí los gobernadores, los entes fiscalizadores, todas las partes del sistema, pero liderado por un proyecto que sería una política de Estado anticorrupción. Ese sería un siguiente tema. El día de hoy tenemos una política nacional anticorrupción muy sobre las rodillas, me parece, el trabajo que se hizo, que cumple, ¿no? O sea, hicieron su tarea, cumplieron, estuvo muy bonito, tiene dibujitos y tiene ejes y todo, pero dice por ahí Mauricio Merino, quien además hizo una primera versión de la Política Nacional Anticorrupción, dice Mauricio Merino que cuando tienes 40 prioridades, pues no tienes prioridad, pero en realidad yo le sumaría esto, que la palabra prioridad no tiene plural, es una palabra en singular, entonces no puedes tener prioridades, ¿no? Hay prioridad. Entonces, esto es una primera falla, pero además dice Mauricio que qué pasa cuando le dices a tu esposa o a tu esposo, a tu pareja, le dices, oye, pues tú eres una de mis 40 prioridades. Ah, pues yo ya veo que me están pidiendo el divorcio, ¿no? Y digo, pues arréglate tus prioridades y luego ahí vemos. Entonces, se necesita una política de Estado mexicano en materia anticorrupción, donde quien dirija al Estado, el jefe del Estado mexicano, de las Fuerzas Armadas, diga un mensaje muy claro y muy potente sobre cero tolerancia a la impunidad, cero tolerancia a la corrupción, y vamos sobre esto, y que tenga todo el respaldo a la parte ciudadana y a las instituciones, ¿no? Porque me parece también otro de los temas muy importantes es
la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción me parece una de las instituciones que se formó de cero, O sea, de cero, y hoy me parece que tiene mucha experiencia, que hoy quien dirige esta fiscalía, pues se vuelve además una persona que ha generado junto con su equipo, pues técnicas de investigación, que les da estándares al país completo, y eso yo creo pues, que hay que fortalecerlo. Y que también eventualmente me parece que el ex fiscal general de la República, pues eventualmente quitó algunos de los temas que se deberían de ir llevando por la vía de corrupción. Entonces, me parece que la Fiscalía debería de tener un papel más activo en el tema del sistema, pero por todo el conocimiento que ha generado y todo lo que podría hacer. A mí me gustaría estar viendo, imagínense, un sistema donde la auditoría dice, traigo 100 casos que van para la fiscalía especializada y que la fiscal diga en efecto o el tribunal y que trabajen coordinadamente. Eso era la idea. ¿Se necesita un sistema? No lo sé si se necesita un sistema, pero el día de hoy en nuestro país no tenemos una autoridad anticorrupción que veamos allá afuera y que digamos, ese es nuestro jefe, ¿no? O esa es nuestra jefa y yo me cuadro con esa persona porque tiene una reputación intachable, porque además tiene técnica, conocimiento sobre temas de fiscalización, lavado de dinero, sobre tema de recuperación de activo, técnicas de investigación, tiene un manejo de las fiscalías. Entonces, se requiere coordinación, se requiere cumplir la ley, sobre todo por esta reflexión que hacíamos, si era voluntad política o era violar la ley. Entonces, yo preferiría que no violáramos la ley. Es necesario que cumplamos con lo que nos toca y donde el corazón haya 5 ciudadanos o 3 o 10 o los que sean que vengan de vocación ciudadana, que atiendan a los ciudadanos y que esté diciendo, ¿sabe qué, fiscal? No está bien lo que está haciendo porque puede ir por acá. O ¿sabe qué, auditor? Usted tiene que ir por acá. O ¿sabe qué, presidenta o presidente del Tribunal Federal? Por acá, ¿qué onda con esto? ¿No? Que se puedan hablar de tú a tú, pero se necesita construir para eso reputación. Y seguramente los que somos pues, papás, nos toca mucho decirle a nuestros hijos, oye, ya no estés comiendo dulces o y el ejemplo es mucho más importante, ¿no? Entonces, mi hija dice, mamá, entonces tú sí puedes tomar Coca-Cola. Entonces, se vuelve muy complicado. Y entonces, ¿cómo exigimos que las autoridades lo hagan? Voltea el comité coordinador con justa razón y dice, oye, pues no están cumpliendo a cabalidad los del Comité de Participación Ciudadana, no son personas íntegras, no son personas que se dediquen a esto. Entonces, me parece que dentro de todo esto, de la reforma, si hoy me dijeras, oye, no vamos a ir con una reforma, no hay las posibilidades de hacer una reforma, ¿qué podemos hacer? Cumplir con lo que dice la ley. Solo y solamente eso. Entonces, no se ha dado al máximo. Me parece también que algunas instituciones se capturaron por intereses. Hubo una captura de la Secretaría Ejecutiva por intereses que iban más allá del trabajo técnico, pero también me parece que por un descuido también de algunas autoridades y también del tema de algunos ciudadanos en el sistema que dijeron, pues tú nomás hazme fiestas, tú dime dónde me paro y tomo fotos y yo te digo que sí a todo lo que tú quieras hacer. Entonces me parece que hay que reconfigurar en este sentido. Debería de seguir habiendo una secretaría ejecutiva que sea el brazo técnico, que ayude al cumplimiento de los acuerdos. Me parece extraordinario que haya un tribunal hoy de disciplina judicial, porque uno de los grandes pendientes, y eso a mí la verdad me preocupa mucho porque además quien lideraba era una mujer, pero me preocupa mucho que cuando fue el tema del Consejo de la Judicatura no abonaba al tema, ¿no? O sea, nunca llegamos al punto de decir, oiga, este juez echó para atrás una resolución. ¿Qué onda? ¿Cómo va a responder el Consejo de la Judicatura?
no porque no lo hiciera en el sistema, porque no lo hacía como vocación cotidiana. Y entonces el Consejo de la Judicatura se volvió una élite donde las víctimas no tenían entrada. Entonces, el día de hoy tenemos la posibilidad de un tribunal de disciplina judicial, donde además hay una comisión muy potente de un tribunal. Hay una comisión que se llama de disciplina judicial y es pues los que van a estarle diciendo allá a los jueces, oiga, usted no puede con una lana perdonarle al de los impuestos o al de los oligopolios, etcétera, ¿no? Entonces, me parece muy relevante la nueva conformación. Ojo, también perdimos al INAI en esto que ha ocurrido en estos últimos 8 años, perdimos al INAI y también lo quiero decir de manera muy, muy seria, también se perdió al INAI porque se abusó del INAI, ¿no? Había excesos en el INAI y por unos pues pagamos toda la ciudadanía. Entonces, creo que los derechos ganados en el sistema deberían de ser respetados, como la participación ciudadana. Vamos a ver cómo lo trabajamos. Hemos estado trabajando con el Congreso de la Unión sobre algunas propuestas, vamos avanzando, hay interés de la Presidenta de la República por tener un sistema que avance fuerte y eso a mí me da mucha emoción porque pienso, bueno, pues esa voluntad política que necesitamos, por lo menos hoy, ya nos dijeron que sí y dejaron de decirnos, de eso no funciona ahí, arrúmbenlos por ahí y luego vemos qué hacemos. Entonces, ese es un primer paso. Muy bien. Vania, has tocado recurrentemente el tema de la participación ciudadana, del Comité de Participación Ciudadana. Yo evidentemente coincido contigo. Ahí debería haber personas, primero, con experiencia, ¿no? Con experiencia, digamos, en estos temas. Dos, que conozcan cómo funcionan las instituciones que conforman el comité coordinador. No es fácil entender, por ejemplo, la Auditoría Superior, que se involucren en los informes, es decir, la Auditoría Superior emite informes, la Unidad de Evaluación y Control también, que es quien evalúa, digamos, el desempeño de la Auditoría Superior, también emite informes. Pero voy a platicar rápido algo que a mí me sucedió. Yo participé para formar parte del primer Comité de Participación Ciudadana y en la entrevista que tuve con la Comisión de Selección, alguien, no recuerdo quién fue, me dijo, ¿cuánto tiempo estima usted destinarle a su participación en el comité? Y para mí fue una respuesta, pero una pregunta que me sacó un poco de balance. Dije, pues sí, completo, ¿no? O sea, mi tiempo, todo el tiempo del que yo pueda disponer. Y resulta que prácticamente hoy se acepta que alguien pueda tener un trabajo de tiempo completo, ¿sí? Y formar parte del Comité de Participación Ciudadana. Yo recuerdo, y aquí lo digo, me tocó hacer, yo creo que la primera y única auditoría que le ha hecho la Auditoría Superior al Comité de Participación Ciudadana. Entonces, prácticamente tenían el mismo nivel de sueldo que un auditor especial, ¿no? Pero además podían tener otras actividades. Yo creo que cualquier cambio que deba de tener esta ley debe contemplar integrantes del Comité de Participación Ciudadana que verdaderamente sean ciudadanos, que tengan la experiencia y que no puedan tener otras actividades más allá de las académicas. Es decir, muchas personas dan clases, que eso me parece muy bien, el transmitir el conocimiento. Pero no puede ser tampoco de tiempo. Pero no puede ser de tiempo. Es decir, tú no puedes tener múltiples actividades de tiempo completo, ¿sí? Y decir que estás representando a los ciudadanos en uno de los temas, yo diría, que más preocupan a este país. Yo creo que después del tema de la inseguridad, está el tema de la corrupción, ¿no? Entonces resulta que para atacar a uno de los grandes cánceres de este país, tenemos personas pues, que estén prácticamente de tiempo completo. ¿Consideras tú que experiencia y tiempo sería lo indicado, digamos, para quienes forman parte del Comité de Participación Ciudadana? Sí, sí, totalmente. Necesitamos
renovara el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo esperaría que si hubiese decoro y si hubiera integridad, mis dos actuales compañeros deberían de renunciar, ¿no? Si es que tuvieran un poco de decencia y un poco de integridad. ¿Por qué razón? Pues porque se dedican de tiempo completo a otras cosas, ¿no? Una con negocios, además, extraños, por decirlo de alguna manera, y otro dedicándose de tiempo completo a un trabajo y a otras actividades. Trabajando además, se declaró por ahí en un medio de comunicación al Sistema Nacional de Investigadores, y el Sistema Nacional de Investigadores te pide que para tener el SNI seas investigador de tiempo completo. Un funcionario, un servidor público, me dijo, yo no pido, tengo suficientes publicaciones, pero yo no pido el sistema, ser parte del SNI, porque estaría cobrándole doble al Estado mexicano, ¿no? Claro. Y el Estado mexicano hoy, aunque dice que no tendremos relación laboral con quien nos paga, que es la Secretaría Ejecutiva, sí dice que no tendrás ningún impedimento para desenvolver tu trabajo. Claro. Yo no encuentro otro impedimento más fuerte que tengas un trabajo de 8 a 8, ¿no? Y que además utilices las redes sociales del CPC, que eso podría considerarse como desvío de recursos públicos, para promover pues, tus productos que haces pagados por otra persona. Entonces, por otra institución o por otra persona. Me parece muy grave pues la pérdida de credibilidad que se ha dado. Más allá de la convivencia como colegiado, que además ha sido pues muy, muy, muy de muy baja calidad, porque ahora durante el periodo que me tocó a mí en la presidencia y durante todo el trabajo que yo hice como integrante consejera del Comité de Participación Ciudadana, todas las propuestas que presenté, en realidad fueron propuestas que yo hice, que me puse a arrastrar el lápiz con sociedad civil, con ustedes, trabajar de manera colectiva, pero acá hay alguien que te los hace, ¿no? O sea, uno de mis compañeros hace obra que la escribe la institución para la que trabaja, que tiene gente que escribe y que la promociona acá y la presenta como proyecto. Es inconcebible, ¿no? O sea, no debería de ser así. Me parece que es una falta tremenda de respeto a los ciudadanos, tremenda de respeto de no tener integridad. Hemos recibido muchísimas quejas de los ciudadanos porque no se presentan a las reuniones con los ciudadanos, porque no rinden cuentas, por muchísimos temas. Si ustedes se meten a la página del Comité de Participación Ciudadana, pueden ver el registro del trabajo que hacemos. Yo llegué, esto no solamente es de ahora, yo llegué y les dije, oigan, ¿cómo que las sesiones no son públicas? Y algunos de mis compañeros objetaron, ¿eh? Recuerdo que Francisco Álvarez dijo, deben de ser públicas, estoy de acuerdo con Vania. ¿Cómo van a ser públicas? Los ciudadanos ahí nos podrían escribir majaderías o estar en contra de nosotros. Pues que nos escriban, ¿no? Nosotros somos ciudadanos. Entonces, se avanzaron muchas cosas. Hicimos las sesiones públicas, la comisión ejecutiva yo pedí que fuera público, que ganáramos espacios. Pero ¿qué pasa con ello? Cuando ganas este espacio y lo tomas como vacilada, no hemos tenido una sesión dirigida por los otros presidentes o que haya salido de ellos de manera presencial. Las únicas sesiones que fueron presenciales fueron promovidas por una servidora y por organizaciones de la sociedad civil que nos dijeron vénganse a sesionar a Tijuana y nosotros les pagamos además un boleto como sociedad civil para que vengan a sesionar aquí. Nos invitaron a sesionar a Michoacán y fuimos con nuestros recursos a sesionar, pero promovido por mí. El día de hoy no hay manera, no he visto una sola vez a mis compañeros para tener una reunión de trabajo, no pueden. Recientemente les dije, tenemos que sacar el tema del secretario técnico porque es una facultad que tenemos y que una vez que ellos estén además no van a poder sesionar porque no serían mayoría para elegir,
para designar una terna de secretario técnico. Me dijeron, no nos interesa hacer nada contigo. Entonces, me parece muy grave que esto se esté utilizando como una beca y que tú ves ahí el informe que presenta cada uno de nosotros, ustedes pueden ver ahí, y viene el trabajo que se hizo, más aparte los productos que presentamos, porque yo creo, hablando de fiscalización, que si tú no tienes un tangible para decir, yo hice esto con mi sueldo que me da el Estado mexicano, no tengo manera de otra manera de comprobar que estoy trabajando. No puedo decir que una foto y no podré decir, puedo informar que vine hoy a esta entrevista y seguro estará en mi informe, pero no puede ser el producto del trabajo. Entonces, tú ves ahí y pues que fueron a un evento y ponen una foto ahí muy bonita, pues sí, de eventos todos vamos. Y tocas un punto muy importante. Otra cosa que llegué, cuando llegué, les dije, ¿dónde están los entregables? Me dijeron, ¿los entregué? ¿Qué es eso? Los entregables. Yo vengo más del mundo internacional, de organismos internacionales, y te dicen, oye, ¿qué haces con cada hora de tu trabajo y qué me entregas a cada fin de mes y de tus proyectos que haces? Pues dame lo que escribiste, dame lo que... Acá no había nada. Entonces, en ese sentido, me parece que el día de hoy, pues tenemos a ciudadanos trabajando, si es que los podemos llamar ciudadanos, a personas que trabajan en otra cosa y que vienen acá a cobrar una beca que les dé el Estado mexicano, que además me parece que podrían estar, hay presuntos actos de corrupción ahí en medio. En el caso de una de las integrantes o integrantes, cobró durante 2 años sin tener las firmas de su nombramiento. Eso es muy grave. Quiere decir que nadie acreditó que le podían pagar los 120,000 pesos que ganábamos y no tenía firmas. ¿Eso quién lo permitió? Entonces, hay varias cosas graves ahí. Yo les diría a los que nos ven, infórmense, vean, pidan que rindan cuentas, pidan que rindamos cuentas, porque es dinero de todas y de todos los mexicanos. Ganamos muchas veces más que el salario mínimo, sí, y lo mínimo que deberíamos de hacer es estar dedicados de tiempo completo a esto. Sobre las clases, ¿se podrían dar clases? Yo cuando llegué, por ahí un ciudadano me decía, yo considero que no deberías de dar clases. Y yo le dije que sí, porque tenía que ver con el ejercicio y con reactivar estos conocimientos, pero le di la razón. Y de hecho, yo daba clases en el TEC de Monterrey, en la UNAM, y renuncié al TEC de Monterrey al mes que llegué. Y luego me quedé con una sola clase entre semana, y en esa clase voy a mi hora de comida, ¿no? O sea, incluso están los horarios ahí para decir, o sea, ni siquiera mi clase la doy en el tiempo. Y ese día, los que me conocen, me llevo mi sándwich y me lo voy comiendo camino a la UNAM, ¿no? Entonces, creo que esas cosas, dicen que la integridad es portarse, como dice la norma, ser congruente, incluso cuando la gente no te ve, ¿no? No puedo creer que quienes han conformado el sistema, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito local, que de pronto pues se estén dedicando a otras cosas, estén cobrando su beca y se puedan llenar la boca para decir que necesitamos un pacto anticorrupción. De verdad, o sea, me parece en sí mismo una locura. No, además, mira, yo lo he señalado públicamente. Vania, cuando tienes un integrante del Comité de Participación Ciudadana que tiene un segundo nivel en el INAP, ¿no? Que es mi alma mater, por cierto, y además ves que el INAP tiene en su consejo directivo al secretario técnico de la Auditoría Superior y le dan un honoris causa al auditor superior, pues entonces como que todos los intereses están ahí. ¿Cómo este integrante va a hacer una declaración si digamos que pudiera afectar al auditor superior, ¿no? Entonces yo sí he dicho que también se atrapó al Comité de Participación Ciudadana Nacional. Pues yo quisiera, Vania, hablar de tu segundo proyecto. Porque bueno, creo que hay que destacar. Sí, hay algo que es importante, porque me han preguntado, Vania, ¿y qué estás haciendo sobre esto? Denuncias, ¿eh? He denunciado desde que llegué
los temas que no son adecuados, están llevando a cabo investigaciones muy serias con las autoridades sobre la posibilidad de presuntos actos de corrupción o posibles faltas administrativas. Y eventualmente yo esperaría que se pueda resarcir el daño que se ha hecho al erario por parte de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que cobraron sin hacer trabajo. No, solo quería cerrar con eso, porque no solamente es hablarlo, ¿no? Sino no solamente hay que ser íntegro, también hay que parecer. Sí, claro, sí, totalmente de acuerdo. Pero no quiero que dejemos de hablar, porque tienes un gran liderazgo, yo te lo reconozco, y traes otro proyecto muy importante, que es este protocolo de protección a alertadores y denunciantes de corrupción, ¿no? Y me encanta el proyecto. ¿Por qué no nos platicas de este proyecto? ¿En qué consiste? Bueno, uno de los temas más importantes, los grandes casos de corrupción en el mundo y en México se han develado gracias al periodismo de investigación y a la ciudadanía activa y a los alertadores, quien alerta y dicen, oiga, mi jefe está a punto de comprarle las galletas de la institución a su pareja, ¿no? ¿Quién te dice esto? ¿Quién te alerta? Pues la propia gente que está ahí. Sin embargo, en nuestro país no hay protección. El día de hoy cuesta muchísimo trabajo decir nombres y apellidos o hacer señalamientos porque es probable que primero vayan por ti que por el corrupto. Entonces, necesitamos no solamente una legislación, presentamos una ley con el apoyo de muchísimos actores, de muchísimas organizaciones, unas internacionales, otras nacionales, para avanzar en un proyecto de ley y ahora en un protocolo que es el mínimo, donde además debo de decir que la Fiscalía Especializada tiene un papel muy relevante para avanzar y que esto se vuelva un criterio para las fiscalías especializadas del Estado mexicano. Vamos a presentar este protocolo en el mes de enero, donde esperamos que las fiscalías se comprometan a llevarlo a cabo y entonces lo que importa ahí es proteger al denunciante. Cuando hablamos de protección al denunciante en los países con mejores niveles de integridad, hablamos de por lo menos dos temas fundamentales, la confidencialidad y el anonimato. Es decir, que no se ponga o se vulnere la identidad de las personas y que no se sepa qué fue lo que denunció y que jamás sepamos de dónde vino este pitazo o este silbatazo para hablarlo, ¿no? Entonces, me parece que es muy relevante proteger con estos dos mecanismos y hacer que realmente tengamos más denuncias. Me parece que históricamente ha preocupado muchísimo a este país. Yo inicié trabajando el tema de corrupción en el ámbito de seguridad. Y cuando tú vas con fiscales especializados de cualquier carácter, lo que quieren decirte es, sí tenemos denuncias, pero poquitas y tratamos de que no haya denuncias. No, en los países con mejores niveles de Estado de Derecho tenemos que a más denuncias, más confianza en las autoridades y esto va mermando la cantidad de denuncias. ¿Qué necesitamos hoy? Denuncias, protección y que estas denuncias realmente se resuelvan. ¿Qué pasa con el denunciante? El denunciante va y dices, oye, ¿cómo va mi expediente? Pues ya se turnó a tal lugar y ahí vamos a ver. Y a veces transcurren años sin que el ciudadano tenga respuesta. Entonces, no solamente es proteger, sino también en algunos casos dar carácter de víctima para que pueda tener información sobre la carpeta y saber cómo van avanzando las investigaciones. De este tema, justamente vamos a hablar sobre víctimas y el protocolo de denunciantes en la próxima conferencia de los Estados parte de las Naciones Unidas, que se va a celebrar en Doha, Qatar, y entonces hay una discusión muy importante técnica que es quiénes son las víctimas de la corrupción y cómo protegemos a esas víctimas y a los denunciantes. Entonces, eso me parece que debería de ser el centro. Cerraría con esto, ¿no? Aspiro
a que dejemos de ver en los titulares de los periódicos a los Duarte, a los Borges, a los Segalmex, que dejemos de ver a la estafa maestra y a los grandes corruptos y comencemos a ver a quién está perdiendo escuelas, quién está perdiendo medicinas, quiénes fueron los niños que murieron por no recibir quimioterapias en el estado de Veracruz, quiénes fueron las personas que perdieron la vida porque el asfalto debía de ser de tantos milímetros y se bajó la calidad y hubo accidentes automovilísticos. Poner el centro a las personas debería de ser nuestro cometido, más que ir por los corruptos, sino trabajar en integridad y trabajar para que funcione realmente el Estado mexicano, debe de estar basado en las personas. Cuando tú ves que un niño no puede ir a la escuela porque no hay camino, quiere decir que ahí alguien se quedó con el dinero, porque el día de hoy existen muchísimas facilidades para que todas las personas no solamente vayan a la escuela, sino tengamos igualdad de oportunidades, pero no necesariamente está pasando y eso no está pasando porque el dinero no está yendo a las bolsas correctas. Entonces, me parece que es hacia donde debemos de ir, pero para eso necesitamos empoderar a la ciudadanía y la ciudadanía necesita tener garantías de que cuando denuncie temas relacionados con corrupción o con crimen, tenemos uno de las tasas más altas de criminalidad en México, que sepa que no van a ir tras de esa persona o que no van a perder su trabajo si se trata del servicio público. Yo quiero reconocer, Pania, que en algún momento dado me contactó un ciudadano por mi cuenta de X con un tema muy fuerte de Pemex. Y lo platiqué contigo y encontró en ti, esta persona, la vía para canalizar un asunto muy grave donde él estaba siendo amenazado, ¿no? Tenía ya en riesgo, digamos, su integridad. Y lo lograste poner maña en la sesión del Comité Coordinador de Asunto. Y esto a mí lo único que me deja ver es el gran compromiso que tú tienes en el combate a la corrupción. O sea, para mí, realmente el manejo que le diste, cómo lo canalizaste y cómo lo llevaste ahí. Que es un ciudadano, en lo personal, lo reconozco como valiente. No dudo que nos esté escuchando en este momento. Esperemos que sí. Conectado. Sí, y quiero decirle a este ciudadano que el esfuerzo que hizo no fue vano. Es decir, Sí, estuvo tocando puertas, las buscó y encontró esta vía. ¿Qué mensaje mandarías a partir de lo que ha logrado esta persona y a partir del eco que encontró en ti, que tú fuiste la que tuvo esta zona? Esto es lo que me hace pensar y tiene que ver con lo que hablábamos al principio y un poco como colofón. Cuando tú pones en el centro a las personas, lo más importante en el sistema, hay 1000 temas por ver, que si el Sistema Nacional de Fiscalización, que si hay que entregar un informe de indicadores, se volvió completamente burocrático, es muy burocrático. Hoy me senté con el equipo que ayuda al CPC a resolver temas de solicitudes de información, de los indicadores, y nos llevamos muchas horas para resolver cosas que no se materializan en el ciudadano. Pero entonces cuando tú pones el foco al ciudadano, algunas personas me critican públicamente, la gente sabe mi teléfono, atiendo absolutamente todos y absolutamente todos los mails, mensajes que me llegan. A veces me tardo un poco, pero siempre le doy una respuesta a la persona, incluso aunque no me toque a mí. Entonces le digo, oye, deberías ir a tal lugar. Esto, además con un equipo muy bueno de abogados que hay en la CESNA, y entonces te dicen, no, este tema debería de ir acá. Cuando llega este ciudadano, muy desesperado, me platica el caso y hago, creo que, pues un tema fundamental que es hacer mi trabajo. Claro, yo lo tomo y me dice además, quiero que lo lleves al comité coordinador. Luego se contacta con una organización de la sociedad civil y la sociedad civil dice,
que además es parte del trabajo que deberíamos de estar haciendo nosotros, ¿no? Dice, sí, yo te trabajo tu caso pro bono y arma el caso esta organización de la sociedad civil, nos las turna a nosotros y yo tengo la prerrogativa de poder subir casos o de poner casos importantes y vemos este caso, pero además con una investigación muy importante documental, con cosas públicas que él fue pidiendo, sin saber, sin conocer, y entonces él va pidiendo y arma un expediente y entonces hacemos una investigación y entregamos ya esta investigación a las autoridades y les decimos, este ciudadano tiene voz, pero además este ciudadano debe de ser escuchado, no solamente por ser él, porque está en peligro, porque le quitaron su trabajo, porque además lo han acusado incluso hasta de locura. Y cuando ves que todo esto es cierto y que en realidad el ciudadano no quiere un reconocimiento para sí mismo, sino lo que quiere es que se pueda resarcir el daño que se hizo a la naturaleza, al mar, el derrame de combustible, de petróleo, el daño que se le hizo a Pemex. Es decir, por encima de ese ciudadano está el beneficio a su país. Y entonces esto te motiva muchísimo a decir, por supuesto, esta persona no tiene nada que ganar o nada que perder si lo vemos así. Más bien mucho que perder podría ser, porque estuvo incluso en riesgo, pero dice, pero de ganar no va a ganar nada. No le van a dar un premio, no le van a dar a él una ganancia de esto. No, lo único que quiere es que se haga lo justo. Y entonces, cuando te das cuenta de esto, y cuando te das cuenta que hablas con gente como tú, Gerardo, como la gente que está aquí del observatorio, y muchísimos ciudadanos que convergen, por ejemplo, en la red de participación ciudadana, organizaciones que están haciendo el trabajo que ni las propias autoridades hacen, entonces dices, claro que vale la pena. Y habemos más ciudadanos que estamos convencidos que el tema es pues, ayudar a nuestro país a salir adelante. Estoy convencida que puede salir adelante México y estoy convencida que nuestro destino último no es la corrupción. Nuestro destino último va a ser el desarrollo, la prosperidad y podemos salir adelante. Me dicen, eres ingenua. No, no soy ingenua porque ese ciudadano del que hablas me demostró que se puede. Claro, claro, claro. Sí. Te felicito, Vania, y para eso se necesita un protocolo, ¿no? Sí. Porque no todos los ciudadanos pueden acercarse, digamos, así, ¿no? Y a través de establecer un protocolo. Nos estamos acercando ya al cierre de esta muy, muy enriquecedora y agradable charla, Vania. Yo quisiera preguntar, ¿qué va a pasar con el Comité de Participación Ciudadana? Tú te vas en enero, termina ya tu etapa en el comité, van a quedar 2 integrantes. La Constitución señala que el comité está conformado por 5 personas. ¿Qué sigue aquí? ¿Qué van a poder sesionar 2 personas? No pueden sesionar 2 personas porque la ley dice que el Comité de Participación Ciudadana está conformado por 5 personas y que se puede convocar a sesión por mayoría de los integrantes. Y mayoría de 5 son 3. Claro. La comisión ejecutiva dice que por lo menos debe de haber 2 integrantes del comité en comisión ejecutiva. Ya no sesionará la comisión ejecutiva porque no participa el que preside el sistema. Después, como no está la comisión ejecutiva, en realidad no habrá insumos para llevar al comité coordinador. Entonces, no hay materia para que sesione tampoco el comité coordinador. Y las sesiones del Comité de Participación Ciudadana, pues no se podrán llevar a cabo porque no hay quórum. Y si las llevan, pues no podrían ser acuerdos vinculantes. Entonces, pues estaríamos pagando las mexicanas y los mexicanos dinero nuevamente para que no se haga nada. Entonces, yo esperaría que la Jucopo, en lo que tenemos lista la reforma, que hemos avanzado con muchos ciudadanos, con la Cámara de Diputados,
en lo que se da la reforma, pues nombre a nuevos integrantes del Comité de Participación Ciudadana para que pueda caminar. Pero veo un futuro muy incierto y veo que nos están tratando de ahogar, ¿no? Entonces es como, bueno, pues ya menos una y ya no van a poder sesionar. Entonces eso es muy triste y pues si no tenemos comisión de selección de aquí a enero, pues a partir del 29 de ese mes, pues ya no tendremos de alguna manera un comité, un sistema nacional en el ámbito nacional trabajando, ¿no? Se moriría la operación. Se va a morir por inanición. Así es. Una última pregunta, Vania. ¿Está atorado el proceso para seleccionar al nuevo titular, o al titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no nos aclaras? Lo comentaba hace un momento. Yo me reuní con mis compañeros hace 2 semanas, un lunes de hace 2 semanas, les pedí una reunión y ellos me dijeron que no tenían interés de sacar la convocatoria. Yo les dije que lo podíamos hacer, que lo debíamos hacer ahorita que estaba 3 y que pudiéramos sacar adelante la convocatoria y sacar todo para dejar una terna antes de que yo me fuera y nombráramos a un integrante, porque además cuando yo no esté no podrán llevar esa terna al órgano de gobierno, ¿no? No tendría validez la terna. Entonces me dijeron que no estaban interesados. Uno de mis compañeros me dijo que él no quería llevar a cabo ningún proceso conmigo y mi otra compañera me dijo también que no, que para ella iba a revisar, iba a ver, pero han pasado 2 semanas y no. Pero en términos generales me dijeron que ellos no querían sacar una convocatoria y que cuando yo me fuera, ellos la iban a sacar. Les dije que no iba a tener validez, pero parece que eso poco importa. En realidad me parece que también ellos tienen interés de que no funcione el sistema, ¿no? En la pasada sesión no se cerró la sesión, les dimos 2 días para cerrarla, les mandamos un correo para que pudiéramos cerrar la sesión y hoy tenemos una sesión sin cerrar, no hay lineamientos para eso y estamos atrapados en, pues no habrá sesión. El mes de diciembre nos quedaremos sin sesión del Comité de Participación Ciudadana debido a que mis compañeros se salieron antes de que concluyera la sesión. No, sí, de hecho uno de los integrantes se salió teníamos un chat, ¿no? De la REPCA, que es esta red de organizaciones de participación ciudadana, ¿no? Bueno, yo en lo personal tuve ya una discusión con él, pues yo creo que hay que aceptar las críticas, ¿no? Yo he hecho señalamientos de que han sido políticamente correctos, de que no tocan ni con el pétalo de una rosa, porque pues, no pueden ser como van a ser señalamientos. Y yo también lo he dicho, ¿no? Bueno, a mí no me representan, o sea, no creo que sean personas que hoy estén representando a los ciudadanos. Lamentablemente, me representas tú, Estebania, me identifico, yo soy, digamos, en ese sentido, mucho más de batalla, soy alguien que quiero que las cosas sucedan, soy un crítico, pero siempre he sido un crítico, digamos, con datos duros, soy un crítico constructivo, yo quiero evidentemente instituciones más fuertes, hicieron una auditoría superior de la Federación mucho más fuerte, más transparente, yo digo el que nada teme, ¿no? Cuando tu trabajo es objetivo, está prácticamente blindado contra cualquier crítica, ¿no? Entonces, yo la verdad es que veo con mucha tristeza y coincido contigo, no debemos darnos por derrotados, creo que hay que seguir haciendo y dando, digamos, estas luchas, tratando de influir o de incidir de alguna manera. Tú lo has hecho, creo que has hecho, y te lo digo, un gran papel al frente del Comité de Participación Ciudadana. Después de enero, pues tendrás seguramente los espacios, debes de seguir, no quizá
como otros expresidentes que simplemente se fueron ahí al olvido. Tu carácter, tu compromiso, seguramente seguiremos viéndote, Vania, en todas estas, digamos, actividades nobles pues decir, en el combate a la corrupción, la transparencia, la fiscalización, etcétera, etcétera. Yo no sé si tuviéramos aquí alguna pregunta que pudiéramos hacer que nos hayan hecho en el chat para aprovechar los últimos minutos. ¿Tendremos alguna pregunta? Y así de viva voz la pueden hacer quien la tenga. Sí, adelante. Hay una pregunta. Entonces, el comité coordinador, después de su estudio, consideró que lo pertinente es que se realice la reposición del proceso. ¿De qué proceso? Supongo que del secretario técnico. Sí. A ver, hubo ahí señalamientos importantes. Me parece que el comité coordinador escuchó lo que el proceso pasado del secretario técnico estuvo manchado por recupero un poco, me voy atrás. Al inicio de la presidencia, por así considerarse en el seno del órgano de gobierno, por unanimidad, pues se decidió que íbamos a tener una sesión de órgano de gobierno para remover al entonces secretario técnico por presuntas irregularidades. Él presentó antes su renuncia y entonces quedó vacante ese lugar. Lo que ocurrió unos meses después fue que hicimos un proceso. Yo les dije a mis compañeros, oigan, hay esta posibilidad de proceso y es muy probable que ustedes 2 contra 1, pues van a ganar la terna, pero ahí yo les pediría, pues que sea un proceso íntegro, limpio y de rendición de cuentas. Tuvimos una violación a todo el proceso, se filtraron expedientes, se filtraron datos personales de las personas que estaban ahí. Una de las integrantes sacó los datos de los propios integrantes, los hizo públicos con algunos terceros, se les compartió los expedientes, muy grave, eso me parece que es muy grave. Siguiente, el otro de los integrantes propuso a gente que está subordinada a él como posibles secretarios técnicos, sin justificarse, ¿no? Sin hacer una declaración de posibilidad de conflicto de interés, ¿no? Yo no dudo que esos perfiles hayan sido valiosos, seguramente lo era, pero me parece que se violentó el proceso. No se escuchó a la sociedad civil, se menospreció a algunos integrantes, a algunas personas que estaban participando, y entonces tuvimos un proceso manchado de lo que no debería de pasar en el Sistema Nacional Anticorrupción, manchado de pues, irregularidades. La sociedad civil fue muy potente, me parece que es un logro de las organizaciones, de la REPCA, de los colectivos de perfiles idóneos, que además siempre han luchado por perfiles idóneos, y entonces esto lo escuchó el comité coordinador de una manera muy atenta, se hicieron llegar varias comunicaciones y el comité coordinador dijo, sobre todo quiero decir la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, todos en general, el tribunal también, menos la auditoría, pero todos en términos generales dijeron, por supuesto que los ciudadanos tienen razón y no podemos avalar un concurso y una terna como esto con estos señalamientos tan serios cuando deberían de ser ejemplo el Comité de Participación Ciudadana de integridad. Hay algunas denuncias interpuestas por ese tema y entonces ni siquiera se votó la terna. Se rechazó, entre otras cosas, además técnicamente, porque los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, ustedes lo pueden ver en ese día, les digo que nombren su terna, que razonen su terna y dicen que no. Toda decisión de ese carácter debe de estar fundado y motivado. Entonces la terna la mandaron sin fundamento, sin motivación, y entonces no solamente carecía de
de técnica legal no estaba bien sustentado, sino además tenía varios señalamientos y así se quedó. Y entonces nuevamente se pidió por parte del órgano de gobierno una nota técnica sobre lo que debía de pasar. La nota técnica la tuvieron mis compañeros, ¿saben? Y entonces yo en la pasada sesión, como les digo, tenía un punto para solicitar la reactivación del proceso y me pidieron que se bajara ese punto en una sesión de trabajo que quizá hemos tenido 2 sesiones de trabajo en todo lo que va este tiempo y me pidieron que se quitara. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hay otra pregunta respecto de los integrantes que no están cumpliendo con la ley de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Pregunta una ciudadana, ¿y si están violando la ley, cualquiera de nosotros podemos denunciar o se debería actuar de oficio por parte de las autoridades? Me parece que la propuesta en la reforma del Sistema Nacional es que sea por oficio, pero quiero decirles que yo interpondré denuncias, sobre todo para quien no cumplió durante este tiempo que yo observé estando como parte del sistema, no solamente que no asistió, sino que no dio elementos y ese pues es el titular de la auditoría, ¿no? Se van a poner denuncias ante el órgano interno de control por no asistir a las sesiones, que es su responsabilidad. Ok, gracias. Hay otra pregunta. ¿Qué podemos hacer? A mí me causa mucha frustración que ustedes, que son personas con conocimiento en la materia y con cargos en los cuales pensaría pueden generar cambios, no han podido hacer algún cambio significativo y se siguen violando las leyes. Entonces, nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que podemos hacer, doctora? Es cierto, para mí también, seguramente para Gerardo es frustrante y cada día es una batalla en sí mismo. La lucha contra la corrupción es bastante solitaria, pero también sí se pueden hacer cosas. ¿Y qué cosas? Preguntando, por ejemplo, esta es una buena, pero también exigiéndole a las autoridades. Hoy tenemos algo que no teníamos de manera tan efectiva hace 10 años cuando se hizo la reforma. Y hoy puedes hacer tweets, bueno, X, porque ahora ya no sé cómo se llaman, puedes poner mensajes en redes sociales, puedes quejarte de los gobernantes, de servidores públicos, y eso finalmente le pega a las instituciones y eso debería de ser un incentivo suficiente para que se haga el trabajo. Y otro también es a la hora que tenemos la posibilidad de ir a las urnas. Bueno, si estos servidores públicos no cumplieron, pues hay que castigarlos también con nuestro voto, pero también en pensar en propuestas, ¿no? ¿Y cómo te puedes juntar y cómo puedes empezar? Pues desde tu propia área de control, con tus vecinos, limpiando tu calle, grandes tragedias que hemos tenido en los últimos meses por las lluvias, tienen que ver porque no limpiamos nuestras propias alcantarillas, ¿no? O sea, empezar con cosas mínimas y estoy segura que con eso van a empezar a ver cambios en ello y acercarse a los espacios que se abran como por ejemplo, informarse en la medida de lo posible. Yo coincido con la doctora que el combate a la corrupción es una lucha muy solitaria, pero en el camino hemos ido conociendo personas, como es tu caso, ¿no? Como muchos integrantes del OSNA, como muchos integrantes de la REC, ¿no? Que yo agradezco haber conocido en este recorrido, ¿no? Entonces, ahí vamos sumando los esfuerzos, ¿no? Y estamos levantando la voz, eso es importante. Otra pregunta, por favor. Hay otra relacionada que dice de qué manera la ciudadanía puede colaborar para fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción y qué enseñanza le deja haber sido presidenta del Comité de Participación Ciudadana. Pues aprendí el concepto de resiliencia, por hacer mi trabajo he sufrido de amenazas, de incluso pues de armarme expedientes, cosas, en la mayoría de los casos por mis propios compañeros de trabajo.
pero esto me ha enseñado muchísimo resiliencia y volcarme a la ciudadanía y que te diga, no te preocupes, nosotros te ayudamos, nosotros sacamos adelante esto. La red de participación ciudadana del comité, cuando yo llegué, es un artículo que está en la ley y lo echamos a andar por propuesta mía. Y en su momento el que estaba de presidente me dijo que no estaba de acuerdo, pero avanzó muchísimo ese proyecto y el día de hoy me parece que tengo muy buena relación, no solamente con algunos he hecho amistad, sino que son ciudadanos que te dicen, vamos a salir adelante con este tema y hemos logrado cosas bien interesantes. Hoy me dijeron, no quiero decir el nombre de la organización, pero es una organización en el norte del país. Lograron, ustedes habrán visto que detuvieron a alguien en Coahuila que estaba ligado al crimen organizado, es gracias al trabajo de organizaciones de la sociedad civil que dicen, vamos a hacer esto, vamos a denunciar, y entonces con este apoyo hemos logrado salir adelante y sacar muchos temas, ¿no? Con los posicionamientos que hemos hecho, me preguntaban, oye, ¿a cuántos posicionamientos han hecho? Muchísimos, voy a hacer un conteo de cuántos, yo creo que hemos hecho 100, tal vez, ¿no? ¿Todos han pegado? No necesariamente, pero por lo menos se han dado cuenta que hay ciudadanos que tienen la valía de levantar la voz, como la gente que está en la red de participación ciudadana, organizaciones de la sociedad civil que llevan los temas del combate a la corrupción en Tzotzil y Setzal como Quitiltic, organizaciones que están luchando por el agua o por los recursos naturales como lo es nuestros hermanos olvidados que está en Oaxaca, organizaciones que se dedican a hacer denuncias como Iniciativa Sinaloa y Periodismo de Investigación, organizaciones que están luchando por el reconocimiento de las víctimas como Tojil, organizaciones que están ayudando a fortalecer al sistema como Ethos, y así sucesivamente me podría ir, pero me deja un gran aprendizaje y me deja el aprendizaje también que trabajar en red es muy fructífero. O sea, que el cambio no lo podemos hacer de manera aislada, sino que hay que trabajar en redes. Así es. ¿Alguna otra? Muy bien. Creo que ya no tenemos preguntas, Vania. Quiero agradecerte que hayas asistido a este espacio, que hayas inaugurado este lugar. Seguramente serás invitada aquí muchas veces, aun cuando ya no estés en el Comité de Participación Ciudadana, porque eres tú una ciudadana que va a seguir en esta lucha, ¿no? Nos encontramos en el camino, vamos a continuar haciendo lo que esté en nuestras posibilidades, siempre sumando, ¿sí? Fue una, yo diría, una gran plática, muy enriquecedora, ¿sí? Y simplemente felicitar por el buen trabajo que has realizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y a todos los que nos vieron, y gracias a Losna por la invitación, y les auguro muchísimo éxito con estas entrevistas o programas que van a hacer. Muchas gracias, gracias a todos, gracias. También voy a aprovechar aquí a mi esposa, que fue la que ha armado este set, sí, y muchas gracias a Tania, a Pablo, sí, y a Ernesto, que nos acompañaron también aquí en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a todos, nos despedimos, buenas noches. Buenas noches.